7. Estamos nosotros aquí en Paraguay, Centro Familiar de Adoración de San Lorenzo. La clase número 7, Shalom. Shalom, shalom, shalom. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué gusto. Para mí es un placer poder conectarme con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Es algo extraordinario, es un privilegio muy grande para mí. Y yo quiero felicitarle a usted que esta ya es la clase número 7. Gracias por tu disciplina. Agradezco a Dios que eres un soldado valiente, que con esmero, con disciplina te estás preparando para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que estudiar la palabra, mi apreciado. Hay que estudiar la palabra porque hoy hay una tendencia donde solamente se tocan las cosas superficiales, donde solamente se tocan las cosas que le va a gustar a la gente. No, hay que escudriñar la Sagrada Escritura. Cristo dijo, y usted si es un pastor, usted si es un líder, usted que es un padre de familia, usted tiene la responsabilidad de ahondar en la palabra, para enseñar la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Escudriñar las sagradas escrituras, le dijo Jesús a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, es decir, a la clase religiosa. Escudriñen las sagradas escrituras. Ellos conocían la ley, pero de una manera superficial, externa. Estaban abocados a los rituales externos, pero su corazón estaba lejos de Dios. La vida, el Dios envuelto en la carne, el Señor Jesús estaba delante de ellos y ellos no se dieron cuenta. Bueno, muchas veces Jesús está a nuestro alrededor, pero no le discernimos, no le conocemos, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. Así estudiemos la palabra, por favor, no tomemos livianamente porque estamos en un tiempo peligrosísimo, peligrosísimo. Y una de las características de este tiempo es la gran apostasía. La gente va a poner su confianza en otros elementos. ¿Y por qué? Porque no tiene la base en la palabra. Mire, si usted conoce al autor de esta palabra, tu confianza, tu esperanza siempre va a estar en él y va a estar en su palabra. Porque se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero su palabra va a permanecer para siempre. Entonces, le aliento a que usted tenga su manual, por favor. Tenga su manual. Este es un material que te va a ayudar a disciplinarte, te va a guiar a entender muchas cosas que a lo mejor en las predicaciones de los domingos no se puede abarcar todo. Y Dios quiere enseñarte cosas lindas, tremendas, cómo defender tu familia, cómo defenderte, que vos puedas entender ese mundo espiritual. Es muy importante, por eso te animo a que adquieras tu manual, son 10 temas. Y estos 10 temas tiene su cuaderno inductivo, es decir, su cuaderno de tareas. Los 10 temas tienen 10 preguntas. 10 preguntas donde usted va a poder crecer leyendo el manual, leyendo la Biblia y completando las tareas, los cuestionarios que está en base al tema que se desarrolla y está en base a la palabra y usted va a crecer. Y esto es un, mire, semillero sermonario. Las cosas que Dios te va a enseñar van a ser cosas extraordinarias porque no todo está dicho en esta recta final. Entonces hay que leer la palabra del Señor. Aquí tu material y el manual más el inductivo. Ahí está, usted puede llamar a la iglesia 570-398. 570-398 en horario de oficina o fuera también porque tenemos aquí guardias. Usted puede venir, adquirir su manual y como esta es la clase número 7 y las otras restantes, las anteriores, ya están en mi Facebook. Reverendo Joel Bogarín. Usted entra ahí, ahí está toda la clase. Usted si es un líder, usted si es un padre de familia, usted si es un pastor y usted quiere crecer y quiere que su iglesia crezca sanamente, metódicamente, entonces ahí está ya la clase, ahí está la exposición, más el manual y más el cuaderno inductivo. Mire, va a ayudar a tu congregación, a tu célula a ser fuertes cristianos y a defenderse del malón que se viene. Hay que prepararle a nuestras familias, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que preparar a nuestra congregación a enfrentar a el malón que viene. Se viene
la gran apostasía y el mundo ya entró en un terrible engaño. Estamos por iniciar la clase. La clase ya, vamos, son las 8. Oremos, Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por mis amigos. Gracias por mis amigas. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas que tienen interés en tu palabra, papá. Muchas gracias porque me das a mí las fuerzas, la sabiduría y el deseo de enseñar tu palabra. Te agradezco con todo mi corazón y te ruego que este espacio, este tiempo que te brindamos, Espíritu Santo, tú nos enseñes cosas maravillosas. Que tú enseñes a tu pueblo cosas maravillosas. Que no haya distracción ni ningún tipo de interferencia en los aires, en los hogares, para que tu palabra entre y tu Espíritu Santo tome control y dominio de cada persona, de cada hogar, de cada pareja, de cada hermano o hermana que está, Señor, presto para recibir tu palabra. Y toda obra del diablo lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús, y los cielos se abren sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Shalom. Estamos nosotros aquí en la clase número 7, el Nuevo Testamento y la guerra espiritual. El Nuevo Testamento y la guerra espiritual, hacemos un recuento. En la clase número 1 habíamos reflexionado del porqué de este seminario, porque es importante, mire, entender lo que es la guerra espiritual, es decir, el lado espiritual de las cosas. El lado espiritual de las cosas. Existe un mundo espiritual y vemos nosotros su injerencia, vemos nosotros su manifestación en el mundo físico material. Lo que no vemos, ese mundo espiritual, a través del odio, del resentimiento, de las guerras, del aborto, de la injusticia, de la maldad, a través de un montón de elementos vemos la manifestación física de ese mundo espiritual que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Entonces este manual, esta serie de estudios nos va a dar entendimiento, nos está dando entendimiento, comprensión de quiénes somos en Cristo nosotros, quién es nuestro enemigo, cómo combatirlo, cuáles son las armas que Dios nos dio, quién es nuestro general, porque Dios quiere que usted y yo seamos guerreros, no cristianos pasivos, más todavía en esta recta final. Entonces el seminario es todo para que usted y yo entendamos esto, defendamos a nuestros seres queridos, defendamos la causa del Señor y mire, seamos como nuestro papá, guerreros. Nuestro Padre es, mire, Jehová de los ejércitos. Y usted y yo tenemos su ADN. Jesús fue un tremendo guerrero. El tema número 2 habíamos tocado ya, esto ya está arriba, está en YouTube, está en mi Facebook, para que usted vuelva a repasar. La importancia del nuevo nacimiento en esta guerra espiritual para poder entender y percibir el mundo espiritual, mire, tanto de las tinieblas como de la luz. Hay que nacer de un espíritu superior. Jesús dijo, todo aquel que viene a la vida de los elementos biológicos de papá y mamá, mire, es un hombre natural, pero que no percibe las cosas del espíritu. Porque allá en el Edén quedó bloqueada la mente, nos hemos separado de Dios. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de lo alto, nacer de un espíritu superior, del espíritu de la potestad del universo. Porque usted y yo hemos nacido naturalmente bajo el espíritu de la potestad de los aires, de este mundo que está controlado por el diablo Satanás y está la mente bloqueada. Pero Jesús nos dijo, es necesario entrar en otra dimensión, en una dimensión mucho más profunda, teniéndole a Cristo dentro del corazón, teniendo la revelación de Cristo dentro del corazón, porque Jesús es el poder y sabiduría de Dios. Y ahí entramos en una dimensión superior y nacemos bajo el espíritu de la potestad del universo, el espíritu de Dios. Somos hijos de Dios, ¿para qué? Para tener control y dominio sobre los poderes de las tinieblas. Eso hemos hablado, ya está el video ahí arriba. ¿De qué también estuvimos hablando? El tema número 3, hablamos nosotros de la guerra espiritual, que es doctrina fundamental. Esto no es una invención de este servidor, esta es una enseñanza que quedó a oscuras. Y muchos decían, no te metas con el diablo para que el diablo no se meta contigo.
Yo nací en una familia cristiana y nunca se habló de la guerra espiritual. Se hablaba del diablo, se hablaba de Satanás, pero no de una manera sistemática del reino de la oscuridad. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se introdujo aquí en la tierra? ¿A través de quién? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Y cuál va a ser su destino final? Entonces, vemos nosotros que la guerra espiritual, el lado espiritual de las cosas, es doctrina fundamental de la palabra. ¿Y qué es doctrina? Conjunto de verdades, que empieza esa enseñanza ahí en el Génesis y va por toda la Biblia y culmina ahí en el Apocalipsis. Usted va a encontrar guerra espiritual, va a encontrar la presencia demoníaca, presencia angelicales, la presencia de Dios, mire, y el mundo de la oscuridad ingiriendo y obstaculizando los planes de Dios para la humanidad. Eso ya está allá arriba también, el tema número 3. El tema número 4, el origen de esta guerra espiritual. ¿Dónde pasó? ¿Cómo comenzó? En la eternidad, antes de la fundación del mundo. Esto es algo extraordinario. Antes que Dios pusiera al hombre sobre el planeta Tierra, porque el hombre, según la cronología bíblica, tiene 6.000 años sobre la Tierra. Pero la Tierra tiene millones y millones de años. Ya hubo seres vivientes, era un mundo angelical. De tal forma que allá, para pensar un poquito, ahí en Apocalipsis 13, 18 dice la palabra que el Cordero de Dios ya fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Para rascarse un poco la barba, para pensar, fundación del mundo. Ya Jesús fue muerto, ya estaba un plan maravilloso. Quiere decir que hubo vida. Mire, antes de Adán, un tipo de vida que no conocemos, pero que está implícita aquí en la palabra de Dios, porque Salomón, este gran sabio antiguo, tuvo esa revelación. Él dijo, lo que hoy es, lo que está pasando en todos los términos, no solamente en la vida aquí terrenal, ya fue. En la vida terrenal física y en la vida espiritual ya fue. Y lo que ya fue, hoy es. Y lo que hoy es, mañana será. Es decir, nada hay nuevo debajo del sol. Generación viene, generación va, pero la tierra permanece. De ahí que la Biblia dice ahí en Apocalipsis 21 que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, cielo nuevo. 3 cielos, habla la Biblia de 3 cielos. Cielo humano, segundo cielo, tercer cielo. Interesante todo eso. Eso ya está ahí arriba. Y hablamos también nosotros, el tema número 6, el desarrollo de esta guerra espiritual. El tema 5, el origen de esta guerra espiritual en la tierra, cómo entró en la tierra. Y hablamos también el desarrollo de esta guerra espiritual en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar hablando, mire, el desarrollo de esta guerra espiritual, la cual empezó allá en el fondo, que entró a través de nuestros padres, que se desarrolló a través de todo el historial del Antiguo Testamento, mire, a través de estos imperios, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Mire, ahí ya estaban los poderes de las tinieblas, estaban los ángeles del Señor y estaban los ángeles que le siguieron al diablo Satanás, los demonios trancando los planes de Dios. Y estuvimos viendo varios cuadros ahí en el Antiguo Testamento que habla de esta guerra espiritual. ¿De qué estamos hablando? Que es doctrina fundamental de la palabra del Señor. Y todo este conocimiento es para que usted, mire, confíe en su Señor, confíe en la palabra y confíe en las armas que Él nos ha entregado. Y hoy vamos a tocar cómo esta guerra también se menciona en el Nuevo Testamento. Ahí en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas apostólicas y en el libro de Apocalipsis. Entonces entramos. Pero vuelvo a recalcar, es importante que usted tenga su manual. Si usted quiere crecer en la palabra, no hay otra forma, no hay otra manera. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Hay que tener, mire, disciplina. ¿Para qué? Para conocer la palabra del Señor, para defendernos, defender a nuestros seres queridos, conocer a Dios, conocer a nuestro enemigo y avanzar hacia la meta que Él nos ha trazado. Estudiemos la palabra. 57398, usted puede adquirir su manual y también su cuaderno de tareas para crecer. Este es un tiempo donde hay que sumergirnos en la palabra. Hay tantas herejías, hay tantas maldades como señal de los últimos tiempos.
Y usted y yo no podemos permitirnos el lujo que se nos engañe. Para eso está la palabra de Dios y eso es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Hoy el tema número 7, guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Usted, vamos ahí, usted abra su libro, abra su manual, por favor, la página 57. Ahí tenemos nosotros los objetivos y tenemos también, mire, el bosquejo, es decir, el esqueleto del tema, de lo que vamos a desarrollar. Esto usted puede predicar, esto usted puede internalizarlo, esto usted puede compartir en forma de predicación para aquellas personas que desean oír la Biblia. Y si usted es un pastor, usted puede hacer eso y también enseñar, porque está ahí el contenido del tema. Y aquí el bosquejo, ¿qué nos habla hoy? Aquí nos habla el punto número 1, la gran comisión. Aquí, dada a Jesús por sus discípulos. Número 2, la predicación de Felipe. Las cartas de Pablo, como se lo llama Satanás en este siglo, según la Biblia, las cartas de San Juan y el Apocalipsis, las cartas de Pedro, las cartas de Judas y las cartas de Santiago. Ahí habla de actividad demoníaca. La que empezó allá en la eternidad, la que entró a este mundo por la desobediencia de Adán y Eva, la que se desarrolló a través de todo el Antiguo Testamento, y hoy entramos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que podamos tener una doctrina sólida, una enseñanza sólida. Porque por ahí se dice, no, eso no es de la Biblia. ¿Por qué te vas a meter con el diablo? Eso es herejía, es mentira. Por eso estamos poniendo fundamento bíblico. ¿Para qué? Para que usted tenga la enseñanza completa y usted tome la autoridad que Dios le ha dado contra esos poderes de las tinieblas. Porque hay corrientes religiosas o hay corrientes doctrinarias que no aceptan la guerra espiritual. Dicen, no, vamos a dejar. Son pasivos. Dios quiere que usted y yo seamos guerreros. Entonces vamos al objetivo. Objetivo número 1 del tema número 7. Al concluir este tema, usted será capaz de, número 1, conocer pasajes que hablan de esta guerra espiritual. Número 2, entender que esta guerra, mire, aún no ha finalizado. Tendrá su fin. Vamos a estar estudiando bíblicamente eso, cuándo va a ser. Número 3, saber que Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y Jesús, hace 2000 años, fue un guerrero, sigue siendo un guerrero, pero su espíritu, la que gestó aquí estando sobre la faz de la tierra. Porque Jesús fue verdadero hombre y verdadero Dios. Y como hombre, desarrolló obediencia suprema. Y creó un espíritu, creó un alma, fue al cielo y su espíritu fue derramado ahí en Pentecostés. Su sabiduría, su inteligencia, su alma, su carácter viene dentro de nosotros, su espíritu, y nosotros tenemos que desarrollarlo. Entonces, saber que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, y también usted y yo estamos en este tiempo, en esta generación, con la misma autoridad para deshacer las obras del diablo. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús conocía todo esto. Y usted y yo hoy estamos conociendo. ¿Para qué? Para que el Cristo que tengamos ahí dentro, que tenemos ahí dentro, salga, se desarrolle y ruja como un león. El objetivo número 4 es explicar las diferentes formas de manifestación demoníaca en el Nuevo Testamento. Número 5, comprender el rol de la iglesia frente a los poderes de las tinieblas. El rol de la iglesia, ¿cuál es su rol? La iglesia no es el edificio. La iglesia la componen todos los que han nacido de nuevo. Mire, tienen la revelación de Cristo, han sido lavados por la sangre del Cordero, han aceptado a Cristo dentro de su corazón y son los que están unidos a Cristo, porque aquel que está unido a Cristo, un solo espíritu es con él, dice. Por eso que en Juan 14 Jesús dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Jesús nos va a llevar a la iglesia, Jesús nos va a llevar a la congregación, porque el término iglesia, el concepto de iglesia de muchos es la iglesia, la gran congregación. Muchos vienen los domingos a tocar tambo, otros inclusive tienen ministerios, cantan en el coro, atienden a los niños, etcétera, etcétera, como queriendo con eso decir al Padre, Señor, yo merezco ser salvo. Quieren ganar su salvación, pero no le conocen a Cristo, así como en el caso de hace 2000 años de los escribas y fariseos. Estaba Jesús delante de ellos, el creador del cielo y de la tierra, y ellos que conocían la ley no le conocían a Jesús, porque a Jesús, al Hijo de Dios, al Salvador, se lo conoce
por revelación. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por revelación. Y Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Y ese marco, usted y yo tenemos que chequearnos. Porque al árbol se lo conoce por sus frutos. Entonces, ¿Jesús cómo vivió? Jesús vivió una vida pura. Jesús vivió una vida santa. Jesús vivió una vida de obediencia. Jesús tenía el equilibrio perfecto. Jesús tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque lo que él decía armonizaba con la vida que él llevaba. A diferencia de los escribas y fariseos, enseñaban una cosa, pero hacían otras por detrás. Entonces, mi apreciado, los demonios conocen la vida privada de cada uno de nosotros, así como el Espíritu Santo. Y usted quiere tener autoridad, bueno, viva delante de Dios. Haga las cosas que le agrada al Señor, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy serio, porque tiene que ver con nuestro destino eterno. El rol de la iglesia frente a los poderes de las tinieblas, más aún que estamos en esta recta final. Y número 6, usted y yo tenemos que repetir de memoria los pasajes de 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8, miren lo que dice aquí la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado es desobediencia a la palabra, lado moral, en el área familiar, matrimonial, en el hogar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la tradición? En el marco religioso, en el contexto del servicio. El diablo viene para hacer todo lo contrario, deshacer, hacer pecar al ser humano, hacer que el ser humano, mire, arme sus propios 10 mandamientos. No, pero usted y yo que hemos nacido en lo alto, nosotros ajustamos nuestra vida, moralmente hablando, económicamente hablando, nuestra vida de servicio, como esposo, como esposa, nos ajustamos a lo que dice la palabra de Dios, y como ciudadanos de este planeta Tierra somos la luz de este mundo. En nuestra conducta, en nuestro hablar, mire, en esa vida pura, en esa vida santa. Ese es nuestro cometido. Para esto apareció Satanás. Para esto apareció Satanás. Para hacer que el hombre peque, desobedezca a Dios. Pero ¿para qué apareció Jesús? Para que usted y yo obedezcamos al Señor y tengamos vida y tengamos en abundancia. Hay que leer Efesios 2:2. Ahí habla del espíritu y la potestad del aire de Satanás. Y ahí en 1 Pedro 4:8-9 hay que leer todo esto, que tenemos que estar velando, que tenemos que estar orando en oración, velando y orando en intercesión y en oración. Bueno, estos son los objetivos. Entramos en el tema, pero no antes voy a recalcar la importancia como buen guerrero, valiente y disciplinado, completar tus tareas. Entonces estamos en la clase número 7. Usted ya tiene que estar, mire, bien al día, como buen soldado de Jesucristo, que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe lo que es? Suena trompeta y usted sube allá arriba. En este mismo momento, ¿qué le vas a presentar al Señor? ¿Cuáles son los frutos que Él te pidió que hiciera para Él? ¿Quiénes son las almas que ganaste para Él? ¿A quién libertaste? ¿Usaste la autoridad que Él te dio, el conocimiento que Él te dio? Por eso es importante, mi apreciado, mire, entender todo esto para que no seamos como el pueblo de Israel, como dijo Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y porque desechasteis la ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto es algo terrible, mi apreciado. Esto es para el que nació de lo alto, mire, debido a muerte, el estudiar la palabra. Hay una exhortación implícita, hay una orden implícita de la palabra, que usted y yo tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso este material, el cuaderno de tareas, te va a ayudar a disciplinarte. Yo te aliento, por favor, que humildemente abras tu corazón y hagas que el Espíritu Santo de Dios te enseñe cosas maravillosas. El objetivo que hemos nosotros mencionado aquí en la clase número 7, yo te pido que vos vuelvas a copiar de nuevo. ¿Por qué eso? Porque al copiar, tu mente se está centrando en el tema. Porque al copiar, vos estás meditando en ese propósito. Para que luego, al traspasar o a completar tu tarea, mirando tu manual, mirando la Biblia, tú puedas entender y tu mente está metido en el tema y las cosas que Dios te va a enseñar. Te vas a crecer, vas a madurar y vas a ser un guerrero, no un cristiano calientabanco, un cristiano, una cristiana pasiva, que el enemigo le pasa encima
que sus hijos están en las drogas, que su marido está en el alcohol, etcétera, pero no sabe qué hacer. Volvete una guerrera, volvete un guerrero en el nombre poderoso de Jesús. Aquí está el material. Entonces usted puede llamar a la iglesia 570-398, 570-398. Usted adquiera su material. Usted diga, el pastor en la clase número 7. No, esta está toda allá arriba. Usted puede empezar el número 1, número 2, número 3, número 4. Ahí en mi Facebook, Pastor Joel Guarín, Reverendo Joel Guarín. Y ahí usted va a ir creciendo en el nombre de Jesús. Entramos. Entonces allí en su manual, en la página, ya le digo, en la página 58. Página 58, ahí está la introducción que dice, Satanás y los demonios se menciona hasta 188 veces en el Nuevo Testamento. Esto indica la importancia de este tema. De las 188 veces, 62 veces se emplea el término demonio, 33 veces diablo, 36 veces Satán o Satanás, 7 veces se menciona como Belcebú, designado en ambos casos al príncipe o jefe de los demonios, Belcebú, jefe de los demonios, 13 veces como dragón y 37 veces como bestia. Estos dos nombres son tomados del Apocalipsis. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la guerra espiritual es doctrina fundamental de la palabra de Dios y el libro de la verdad. La Biblia también en el Nuevo Testamento nos va a mostrar y nos está mostrando cuadros muy importantes de la realidad de un mundo espiritual el que vino Jesús a combatir para libertar, mire, a los que estaban cautivos por el diablo, atados, encadenados por el diablo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Para eso este conocimiento. No es ver demonio por todos lados. La Biblia lo dice. Punto número 1, ahí en su manual, página 58, el Nuevo Testamento y la guerra espiritual. La comisión de Cristo a sus discípulos. Jesús comisionó a sus discípulos para ir a predicar las buenas nuevas. Ellos recibieron también poder y autoridad mediante el Espíritu Santo para sanar y expulsar demonios. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. Jesús le dijo ahí en Marcos 16, 15 adelante, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es la orden que pesa sobre usted, sobre mí, que tenemos que obedecerla. Todo esto ocurrió al principio de la iglesia, después de la ascensión de Jesús al cielo y del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo ahí en Pentecostés, según relata el libro de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 5:16 dice, concurría también la muchedumbre de las ciudades circunvecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y vejados por espíritus. Gente violada por espíritus malignos, mujeres violadas por espíritus malignos, niños violados por espíritus malignos, adolescentes violados por espíritus malignos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser eso posible? Mire, yo soy pastor y atiendo a un montón de gente con este tipo de problemas, que ni ellos saben. Para que usted vea la importancia de tener todo este conocimiento para dar libertad a los cautivos por el diablo. Jesús sabía todo eso y también sus discípulos. Usted y yo tenemos que libertar a la gente que son vejados por espíritus inmundos y eran curados todos en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, no es que usted va a echar fuera los demonios, no es que yo voy a echar fuera los demonios por mí mismo o por mi propia sapiencia o por mi propia espiritual. No, en el nombre poderoso de Jesús. Y como usted lleva una vida como llevó Jesús, hay autoridad en usted porque usted obedece la palabra de Dios y porque usted es un hijo, una hija del Señor. Los diablos saben eso. Así como conocían a Jesús. ¿Qué tienes contra nosotros? Sabemos quién es. La misma situación vivimos día a día nosotros. Por eso es importante santificarse. Punto número 2 del punto 1 principal. La predicación de Felipe. Asimismo, refiriendo no a la predicación de Felipe en Samaria, se comenta que muchos de los que tenían espíritus inmundos salían gritando a grandes voces y muchos cojos y paralíticos fueron curados. Usted tiene ahí en su manual Hechos capítulo 8, verso 7.
Ya no era Jesús el que echaba fuera demonios. Ya no era Jesús, estando aquí en carne, en vida, en cuerpo, la que curaba todo tipo de dolencia. Ahora ya vienen sus discípulos. Y usted también. Por eso es importante conocer todo esto y ejercerlo por fe y desarrollar por fe todo este bien que el Señor nos ha entregado para hacer el bien. También del apóstol Pablo se dice que expulsaba malos espíritus. En Hechos 19:11. ¿Te conoce? Lea usted, hay un pasaje muy interesante que muchos quisieron imitar también. Y decían, pero qué linda fórmula esto, uno exorcista. Y fueron a la casa de un endemoniado, mire, el tal hijo de Seba, y le dijeron, te mando en el nombre de Jesús que predica Pablo. Sale, y el demonio que estaba dentro de ese hombre dijo, a Pablo conozco. Mire, a Jesús también, pero ustedes quiénes son. Esto no es una fórmula. Hay que estar sujeto para tener la autoridad de Cristo, hay que estar sujeto a su autoridad. Hay que hacerlo Señor. Y los demonios saben eso. Por eso Pablo echaba fuera demonios. Hubo varios ejemplos de expulsión de demonios que menciona la Biblia, pero aquí usamos solo esto que le estoy mencionando. No obstante, es interesante resaltar cómo el apóstol Pablo identifica la codicia, o el apóstol Pedro, en Hechos 5:3, identifica la codicia de Ananías y Zafira como un pecado influenciado por Satanás. Ananías y Zafira, su esposa, cayeron muertos. Y mire, ellos vendieron su propiedad y le quisieron mentir a los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué quisiste mentir al Espíritu Santo? Vendiste por tanto, pero ¿acaso eso no es tu dinero? ¿Por qué venís a engañar? Había sido que el diablo estaba influenciando sobre sus vidas. Señora, cuidado cuando usted abre su boca y le maldice a su esposo. Cuidado, varón, cuando usted maldice a su esposa, a sus hijos. ¿No será que usted está influenciado por espíritus malignos? Pero el daño que usted hace con sus palabras, señora, señor, es terrible. Por eso es importante entender todo esto y saber manejar el mundo espiritual y saber manejar usted mismo su situación, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Hay hogares que se derrumban, matrimonios que se aman, se quieren, pero como no se entienden, se disparan uno a otro con palabras grotescas, hirientes. En vez de atacar el problema, se atacan unos a otros. Entonces la guerra espiritual, el lado espiritual de las cosas, hay que entender cómo manejar según nos enseña aquí la Biblia, la palabra de Dios. Que no seamos instrumentos del diablo. Punto 3 del punto 1 principal. Guerra espiritual en el Nuevo Testamento. En las cartas de Pablo, el apóstol Pablo expresa en sus cartas en varias ocasiones, la importancia de la lucha contra las fuerzas diabólicas. Principalmente podemos resaltar la carta de los Efesios, donde se refiere al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Usted puede corroborar eso en la palabra. La alusión al aire resalta la zona, la atmósfera donde se suponía que actuaban los espíritus malignos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Por eso Pablo afirma que nuestra lucha no es contra hombres de carne y de hueso, sino contra principados, contra potestades, contra poderes, mire, mundanales de las tinieblas, contra espíritus malignos que están en los aires. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso que usted y yo tenemos que tener el corazón abierto, la mente abierta para entender todo esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de calidad de vida. De calidad de vida. Porque hay muchos que recibieron a Cristo dentro de su corazón, pero viven en la pobreza, viven en la miseria, viven en postración, viven en problemas, viven en opresión, en enfermedades, habiendo Cristo pagado en la cruz del Calvario el precio y dándonos la autoridad para echar fuera esos demonios. Hay demonios generacionales que vienen, y aún siendo cristianos, estamos hablando no de tu salvación, porque una vez que uno le aceptó a Cristo dentro del corazón y vive una vida pura, una vida santa, una vida en obediencia a la palabra, mire, somos salvos. Aquí lo que estamos hablando es de tu calidad de vida, que Dios quiere que como guerrero vos reclames, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la instrucción bíblica es importante para tu área económica, para tu área espiritual, para tu área familiar, para tu área matrimonial, para tu área, mire, laboral y ministerial. Es importante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que venga esa bendición de parte de Dios y
pongamos en práctica esas leyes. Punto número 4. El punto 1 principal, guerra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama Satanás en este siglo? A Satanás se le denomina el Dios de este mundo, pero de la D con la D minúscula. 2 Corintios 4:4, Él es el que enceguece la mente de los incrédulos, el Dios de este siglo, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero en ti, en mí, nos ha resplandecido la luz. Por eso hablamos de todo esto. Y esto no es una cuestión de relleno de enseñanza bíblica. Esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de conocimiento del cielo para combatir los poderes tinieblas en esta recta final. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de gente a quien amamos, a quien conocemos, parientes nuestros, vecinos nuestros, hijos nuestros, vengan al conocimiento de la luz, al conocimiento de la verdad, siendo libres de los poderes de las tinieblas. Para Pablo el vencedor es Cristo, quien mediante la cruz ha despojado a los principados y las potestades malignas, como dice en Colosenses 2:15, los exhibió públicamente despojando, mire, las actas, los decretos que estaban a tu contra, que estaban a mi contra. Cristo los clavó en la cruz del Calvario. Y es muy importante entender todo eso, que al recibir a Cristo dentro de nuestros corazones, al nacer de lo alto, Dios nos ha justificado, es decir, nos liberó de toda culpa, todo nuestro prontuario, las mentiras, aborto, adulterio, matanza, sea lo que sea, la manifestación del mal, del pecado de nosotros. Mire, Dios cambió y nos lava y nos hace una nueva criatura y clava todo lo malo que hemos hecho ahí en el Calvario, los decretos que el diablo tenía para acusarnos. Esa acta donde estaba escrito todos tus males, todos mis males. Cristo pagó, mire, tu pecado, mi pecado en la cruz del Calvario. Pagó tu deuda, mi deuda. Eso es algo extraordinario que hay que saber, como dice en Colosenses 2:15. Y nos libró y nos sacó del dominio de las tinieblas en el que estábamos sometidos, como dice en Colosenses 1:13, que dice Pablo, librado del señorío de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa, mire, nos compró, no con precio corruptible de oro o plata, sino con su preciosa sangre. La sangre de Dios cuesta tu vida. Eso es algo extraordinario, mi apreciado, que solamente por revelación, por iluminación, podemos entender para amarle a nuestro Señor. Y el diablo sabe muy bien eso, que usted fue comprado, que usted es un hijo de Dios con autoridad. Por tanto, debemos buscar ahora nuestra fuerza en el Señor y vestirnos con las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, como dice Efesios 6:10-18. En efecto, no hay que dar ninguna oportunidad al diablo para atacarnos y hacernos caer. Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. ¿Cómo se da lugar al diablo? Desobedeciendo la palabra de Dios moralmente. Al desobedecer la palabra, le da lugar al diablo. Económicamente, al desobedecer la palabra de Dios, le está dando lugar al diablo. Mire, en el marco del servicio, si no obedece la palabra de llevar el evangelio y de servir a Dios con todo tu corazón, está dando lugar al enemigo, estás abriendo puertas. Pues es importante servir a Dios, conocer su ley, porque, mire, servicio al Señor es amor al Señor. Servicio al Señor es amor al Señor. Y como dice la canción, hay una canción interesante que dice, conocerle es amarle, amarle es servirle da gozo, da alegría, porque Jesús, eso es lo que hacía acá. ¿Se acuerda usted cuando estuvo en el pozo de la mujer samaritana, Mateo, San Juan capítulo 4? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Eso es Jesús. Pero son ya la una, no comiste nada y estás hablando. Tranquilo, le dijo a su discípulo, mi comida me da placer, me da fuerza, me da vigor, hacer la voluntad del Padre. Había un tipo de comida espiritual superior a la que conocían sus discípulos. Hacer la voluntad de Dios es muy importante. Al final Cristo triunfará por completo sobre Satanás después de que éste emprenda su última y más temible ofensiva mediante el anticristo. Ahí en Romanos 6:20 dice la palabra de Dios, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3-12, eso es tarea para la casa. Y aquí en el inductivo hacemos preguntas en base a ese texto,
donde va a ser la última investida del diablo contra el mundo en el periodo de la gran tribulación, donde el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, va a venir con grandes señales, prodigios y maravillas para aquellos que han rechazado la verdad, se han complacido en la injusticia y no en la justicia de Dios, y no en lo que Dios enseña, han rechazado la gracia del Señor. Para ellos, dice, viene un poder engañoso. Esa va a ser la última arremetida del diablo ahí en el periodo de la gran tribulación, que estamos entrando a la sombra. Se está acabando este mundo. Pero es importante que usted y yo, mire, nos acerquemos a Jesús y tomemos en serio esta enseñanza para poder llevar al cielo a muchos de nuestros seres queridos y también nosotros mantenernos en la presencia de Cristo. Punto número 5 del punto principal, el Nuevo Testamento, la guerra espiritual. Las cartas de San Juan, ahí encontramos también cuadros, y en el Apocalipsis, cuadros de esta guerra espiritual. Ambas cartas hablan mucho también del combate final y vemos que detrás de la acción del anticristo se encuentra Satanás. Vale mencionar la alusión al combate entre Miguel y sus ángeles, buenos contra la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, que fueron arrojados del cielo, él y sus ángeles. Apocalipsis número 12, 7 y 9. Ahí el libro de Apocalipsis está lleno de actividad demoníaca, está lleno de actividad angelical. Mire, los ángeles van a predicar el evangelio cuando usted y yo estemos allá en la presencia del Señor. De ahí abajo van a salir las langostas, demonios de los abismos, y van a estar aquí sobre la superficie de la tierra. Usted y yo ya no vamos a estar, pero va a estar el pueblo de Israel. Esa es otra historia. Ahí recibiendo todos estos elementos que Dios va a enviar para enjuiciar al planeta Tierra. Número 6. En las cartas de Pedro también encontramos mención de esta guerra. Son muy interesantes, porque Pedro exhorta a velar. Y él dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, pero debemos de resistir firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8, 9. El apóstol Pedro afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las cavernas tenebrosas, el Tártaro, el lugar más profundo ahí del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Segunda de Pedro 2:4. Vemos nosotros que en el Antiguo Testamento está lleno de cuadros de esta guerra espiritual. En el Nuevo Testamento está lleno de cuadros de guerra espiritual. Y hoy, después de 2000 años, mi apreciado, esos demonios, esos principados, esas potestades siguen estando haciendo los estragos que hacían en tiempo de Jesús. Pero ahí está la base que Jesús gestó, echando fuera demonios, sanando enfermos, toda obra del diablo, y nos delega a nosotros la misma, mire, actividad, la misma tarea, la misma misión, hasta que suene la trompeta y subamos a su presencia. Número 7 del punto 1 principal, la carta de Judas también. Ahí encontramos afirmación que mantiene la carta de Judas, Judas 6, respecto a la carta de Pedro, la cual relata además de la lucha entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, ahí en Judas 9, un episodio que dentro de los textos canónicos únicamente aparece aquí, la pelea del arcángel por el cuerpo de Moisés con Satanás. Esto es algo extraordinario y nos muestra las actividades espirituales, el lado espiritual de las cosas. Mi apreciado 9, la carta de Santiago. La carta de Santiago, por su parte, afirma que los demonios saben que hay un solo Dios y tiemblan. Santiago 2:19, y anima a resistir al diablo. ¿Para qué? Para que huya de nosotros. Sin embargo, al acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 4, 7 y 8. Miren lo que dice la palabra. 4, 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este combate espiritual, el lado espiritual de las cosas que nos está mostrando el Nuevo Testamento, y concluimos diciendo que el tema de la guerra espiritual es doctrina fundamental de la palabra de Dios, que tenemos que entender que
hay un mundo paralelo, un mundo espiritual que se desarrolla a la par del mundo físico material. Pero Jesús vino a combatir, estando en cuerpo, en carne, mire, con la autoridad que Dios le dio, en el poder del Espíritu Santo vino a combatir el mundo espiritual. Es el trabajo que usted y yo, mire, nos toca hacer en este tiempo del fin. Concluimos. Hemos fundamentado bíblicamente que la guerra espiritual se extiende a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Juan declara que Jesús vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Los evangelios relatan esta confrontación que tuvo el Hijo de Dios con los demonios. ¿Te acordás en Marcos capítulo 5? Jesús de un hombre echó 2000 demonios. 2000 demonios. ¿Cuánta gente endemoniada hay por ahí? Esta guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas continúa hoy. Por lo tanto, debemos prepararnos con armas espirituales y estar listos para enfrentarlos y vencerlos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hay autoridad, mi apreciado. Esta autoridad, con todo respeto, no tienen ahí los de Roma. Mire, no tiene ningún presidente de la República, no lo tiene, mire, el militar más grande. Lo tienes tú, lo tengo yo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, contra toda fuerza del mal. Ahí en la página 61, usted tiene en su manual, en la página 61 usted tiene un gráfico. En la página 61 usted tiene un gráfico. Ahora, por favor, vamos a mirar y entender, por favor, lo que dice aquí este gráfico. Aquí tenemos este gráfico. Ahí tenemos a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de la potestad del aire, según San Juan 14:30 y Efesios 2:2. Ahí está el segundo cielo, ahí las nubes negras, Satanás, el espíritu de la potestad del aire. Ahí tenemos el mundo donde usted y yo estamos. Aquí nuestro planeta Tierra. Ahí está usted. Estamos nosotros, el hombre natural. Como dice 1 Corintios 2:14, con la naturaleza adámica no conoce las cosas del espíritu. Por eso que Jesús dijo, es necesario nacer de lo alto, nacer de lo alto, nacer del espíritu, de la potestad del universo. Y la cruz aquí hizo posible todo eso, que el hombre que nació de mujer, el hombre natural, a través de Cristo, como dice en Colosenses capítulo 2, 13-15, hay tu pecado, mi pecado, ese pecado que nos alcanzó, que Adán y Eva fue la puerta para el mal, para la maldición, nos alcanzó en la cruz. Jesús clavó, mire, las actas que estaban en contra de ti. Todo tu prontuario, todos tus males, Jesús clavó en la cruz del Calvario y Jesús fue tu sustituto, fue mi sustituto, y Él resucita y va y se sienta a la derecha del Dios Padre. Y como usted y yo, de hombre natural, podemos ser un hombre espiritual. Es decir, aquí adentro, la naturaleza adámica es cambiada y aquí adentro tenemos a Jesucristo. Como dice ahí en San Juan capítulo 1, 12, 13, que dice la palabra, a los suyos vino. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, al pueblo judío, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio poder, le dio potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Ahí en 1 Juan 3, 3 al 5, ¿sabe lo que dice? Hijitos, ahora somos hijos de Dios. Pero ahí en San Juan 3, 3 dice, es necesario nacer de lo alto, dijo Jesús. Porque aquel que no nace de lo alto, mire, no puede entender las cosas del Espíritu. Usted y yo, que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, hemos nacido de lo alto. Y ahí en Efesios 6, 2, 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Espiritualmente estamos aquí nosotros con Cristo, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Somos un bebé espiritual, pero tenemos que desarrollarnos a la imagen y a la estatura de ese varón perfecto que estuvo aquí sobre esta tierra, que fue Jesús, guerrero, cumplidor de promesas, guerrero, uno que vino a cumplir el plan de Dios. Y usted y yo estamos también aquí para cumplir el plan de Dios. Y ahí en Lucas 10, 19, dice, aquí os doy, Jesús, os doy poder, potestad, porque nacieron de lo alto, tienen mi espíritu, de hollar serpientes y escorpiones. Es decir, estamos en el tercer cielo, en el cielo donde está Jesús, espiritualmente hablando, y tenemos potestad sobre el segundo cielo, es decir, sobre el príncipe de la potestad de las tinieblas. Es lo que nos está enseñando aquí el gráfico. El Rey de Reyes, Jesucristo, o espíritu de la potestad del universo, Efesios 1,
20 al 23, ahí habla Pablo, que dice, hay un nombre que está por encima de todo nombre, el glorioso nombre de Jesús. No solamente un nombre que se nombra en este siglo, sino también en el venidero, y Dios somete debajo de los pies de Jesús todas las cosas, principados, tronos, potestades, etcétera, etcétera, y lo da por comandante, por jefe, por cabeza a la iglesia que es su cuerpo. Y ahí Colosenses 1, 15, 23, ahí la Biblia habla que Jesús fue quien creó los tronos, los dominios, todo. Mire, ha sido creado por Él y para Él. Y Él nos da de su espíritu, y somos nosotros, que somos nosotros, una nueva criatura con Jesús. Ahí en 2 Corintios 5, 17, usted tiene en su manual que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí en este mundo somos por dentro un nuevo ser. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y usted y yo como rey tenemos autoridad sobre el príncipe de la potestad de las tinieblas, porque Satanás es un príncipe, el nacido de lo alto es un rey, un sacerdote para la gloria de Dios. Un rey que es mayor que un príncipe. Usted y yo tenemos el ADN de Cristo. Cristo tenía autoridad estando aquí en la tierra sobre Satanás, todos sus demonios. Usted y yo que estamos aquí en la tierra tenemos autoridad sobre Satanás y todos sus demonios, porque la Biblia no es para el cielo, es para acá. Esto es algo extraordinario, mi apreciado. Nos hemos propuesto nosotros objetivos aquí en este tema. Número 1, conocer pasajes que hablan de la guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Hemos logrado su objetivo. Número 2, entender que esta guerra no ha finalizado aún, continúa. 3, saber que Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas y que nosotros tenemos ese encargo hoy. 4, explicar las diferentes formas de manifestación demoníaca en el Nuevo Testamento. Hemos hecho así una pincelada. Comprender el rol de la iglesia frente a los poderes de las tinieblas. Y usted y yo tenemos que repetir de memoria 1 Juan 3, 8, Efesios 2, 2 y 1 Pedro 4, 8, 9. Como buen guerrero, yo le animo, en el nombre de Jesús de Nazaret, tome en serio las enseñanzas. Adquiera su manual. Complete, por favor, su cuaderno de tareas. Sea usted un responsable como guerrero valiente, disciplinado. Completa tu cuaderno de tareas. Te va a hacer crecer. No seas un cristiano calientabanco. Ayudarle a tu pastor, ayudar a tus líderes, ayudarte a vos mismo, ayudar a tu congregación. Procurando con diligencia presentarte a Dios aprobado, como veo que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces usted puede adquirir su manual 570-398, 570-398, aquí en la iglesia. Concluimos, hoy estuvimos hablando del Nuevo Testamento y la guerra espiritual. La próxima clase, la clase número 8, su fin en el mundo y para la iglesia, esta guerra espiritual. Su fin, cómo se inició, cómo se desarrolló, cómo se manifiesta y se manifestó esta guerra. Ya tenemos más o menos un vislumbre. Nuestro apetito en este marco, en este tema bíblico, se nos abrió. Y tenemos aquí los manuales y tenemos aquí los inductivos para seguir creciendo en todo esto. Ahora, ¿cuándo culmina esta guerra espiritual? ¿Para los impíos? ¿Para el diablo? ¿Para Satanás? ¿Para la iglesia? ¿Para el mundo? Para nosotros los salvos. La próxima clase. Shalom. Oramos. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Bendigo a cada hijo, a cada hija tuya que, Señor, ha participado de esta enseñanza. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú despiertes el espíritu de ellos y que la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, Señor, sea derramado sobre ellos, la sabiduría de Cristo, la revelación de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, y entendamos los tiempos en que estamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Y quién es nuestro comandante? ¿Y quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Ayúdanos a comprender todo eso y ayuda a mis hermanos a que ellos puedan entender y a prestar, Señor, atención a tu palabra. Te bendigo en el nombre del Padre,